Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy su compañero y amigo Narciso Eliseo de Vargas Marín, estudiante del doctorado en Educación y Cultura Digital Pedagógica que imparte el Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire, y les he preparado esta sencilla presentación. En anteriores sesiones hemos escuchado las excelentes presentaciones de nuestros compañeros y hemos aprendido cómo el pensamiento humano ha ido evolucionando a través del tiempo. Desde los primeros pensadores hasta la actualidad, el ser humano ha intentado dar su opinión respecto al mundo, al hombre, a la ciencia, a Dios, siempre intentando responder las preguntas que nos dan vueltas en la cabeza. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Hoy les presento la etapa más actual de la filosofía, construida y enriquecida gracias a todos los pensadores del pasado. Sin más, comenzamos. ¿Qué es la posmodernidad? Parafraseando lo que dice Wikipedia, la posmodernidad es una serie de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos que surgieron en el siglo pasado. En cuanto al movimiento filosófico, surge en Francia entre los 60 y 80 y se ha mantenido hasta la actualidad. Los norteamericanos le llaman French Theory. Su origen tiene que ver con una oposición o superación de la modernidad, ya que sugieren que el movimiento moderno fracasó y la posmodernidad ha sobrepasado las ideas que caracterizaron al anterior movimiento. La posmodernidad hace una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad. Propone nuevas formas de cuestionar y leer los textos y la historia. Su principal exponente, Jean-François Lyotard, fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés. Su discurso interdisciplinario incluye temas que abarcan la epistemología, la comunicación, el cuerpo humano, el arte moderno y posmoderno, la literatura y la crítica teórica, la música, el cine, el tiempo y la memoria, el espacio, la ciudad y el paisaje, lo sublime y la relación entre estética y política. Es conocido por su formulación del posmodernismo después de la década de 1970 y el análisis del impacto de la posmodernidad en la condición humana. Criticó la sociedad actual posmoderna por el realismo del dinero, puesto que ésta se acomoda a todas las tendencias y necesidades siempre y cuando tenga poder adquisitivo. Igualmente, criticó los metadiscursos, el cristiano, el ilustrado, el marxista, el capitalista. Según Lyotard, estos son incapaces de conducir a la liberación. La cultura posmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos. Frente a ellos, no se trata de proponer un sistema alternativo al vigente, sino de actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. Paul-Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de historia de los sistemas del pensamiento en el Collège de France entre 1970 y 1984, en reemplazo de la cátedra de historia del pensamiento filosófico que ocupó hasta su muerte Jean Hippolyte. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre el poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante. Aunque haya usado
de un modo personal los métodos de dicho enfoque, las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica a la pretensión sígnica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica de especial relevancia en la obra de pensadores políticos contemporáneos como Antonio Negri, Michel Hart, Giorgio Habermas y Roberto Esposito. Jacques Derrida fue un filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como deconstrucción. Es una de las principales figuras asociadas con el postestructuralismo y la filosofía posmoderna. Lo revolucionario de su trabajo ha hecho que sea considerado como el nuevo Immanuel Kant por el pensador Emmanuel Levinas, o el nuevo Friedrich Nietzsche, según Richard Rorty. ¿Es acaso el pensador de finales del siglo XX que más polémicas ha levantado por su iconoclasia y por su empeño crítico? Algunos consideran que éste logró realizar el sueño nietzscheano del filósofo artista. Gilles Deleuze fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte, escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. También fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en el año 1988. Primeramente percibido como un historiador de la filosofía, a causa de haber escrito obras sobre los filósofos tan diversos como David Hume, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Baruch Spinoza o Henry Bergson, Deleuze fue evolucionando hacia una nueva definición del filósofo como el creador de conceptos en la sociedad. Un creador de nuevas palabras en filosofía con diferentes significados. Sin embargo, regresó a la historia de la filosofía al final de su carrera universitaria, dedicando obras a Michel Foucault, Francois Châtelet y Gottfried Wilhelm Leibniz. Su tesis filosófica se centra en los conceptos de diferencia y repetición, es decir, la relación de lo mismo con lo semejante, de la copia con el doble y del efecto de la repetición con el infinito en comparación con un original. Toma como referencia a Gottfried Wilhelm Leibniz, quien fue tanto metafísico como matemático. Así, Deleuze intenta desarrollar la metafísica de acuerdo con la física y las matemáticas de su tiempo, los años 60, en la que los conceptos de multiplicidad, suceso y virtualidad reemplazan respectivamente a los de sustancia y esencia y posibilidad. Julia Kristeva es una filósofa teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro. Se educó en un colegio francés y luego estudió lingüística en la Universidad de Sofía. En 1965, a la edad de 24 años, se trasladó a París. Estudió en la Universidad de París y en la École Pratique des Hautes Études, al tiempo que publicaba artículos en revistas como Telquel, Critique y Langages. Desde 1970 hasta 1983 formó parte del equipo de redacción de Telquel. En la actualidad enseña semiología en la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de París. Tiene 8 doctorados honorarios y en el 2004 ganó el prestigioso premio noruego Holsberg por su innovador trabajo en la intersección entre lingüística, cultura y literatura. Su obra, de gran complejidad, se enmarca por lo general en la crítica del estructuralismo, neoestructuralismo y postestructuralismo, con influencias
de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Sigmund Freud y, ante todo, Jacques Lacan. Está casada con el escritor francés Philippe Soller. Gianteresio Bátimo, conocido como Gianni Bátimo, es un filósofo italiano, uno de los principales autores de la filosofía posmoderna y considerado el filósofo del pensamiento débil. Es seguidor de la corriente hermenéutica en filosofía y discípulo de Hans-Georg Gadamer. También se ha desempeñado en política, claramente influido por Heidegger y Nietzsche. Bátimo ha sido profesor universitario en Los Ángeles y Nueva York. Para Bátimo hemos entrado en la posmodernidad, una especie de Babel informativa, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de fundamentos consistentes, de la historia como huella unitaria del acontecer. La posmodernidad abre el camino, según Bátimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, alejado de la acritud existencial. Para él, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relación.